Estupendo. Pues muy buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañen en este conversatorio. Para nosotros en Padre Universitas, un conversatorio muy especial porque es el arranque formal de abordar los temas de logística y comercio exterior por la especialidad que en otros momentos hemos comentado que va a dar inicio este próximo semestre de este año. Y pues para ello tengo el enorme gusto de contar aquí con dos personas expertas en el tema y se los voy a presentar. Primero que nada, les presento a Carlos García. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y Estamos pues, acá para servirles. gracias, Carlos. Y les presumo de ti, Carlos, que, pues bueno, eres profesionalmente licenciado en Comercio Internacional, con más de 15 años de experiencia en este rubro, unos cuantos ayeres ya metido en estas tareas. Eh, Has fungido como catedrático, o sea, has también compartido tus conocimientos y tus experiencias desde ya hace también poco más de 10 años. Y pues bueno, funges como Compliance Manager de T&FT de Puebla. Es una empresa responsable de proyectos en materia de comercio exterior. Ahorita nos platicarás un poco. Y pues bueno, por lo que he leído de tu currículum, Carlos, tienes buena experiencia en temas de auditoría, específicamente de comercio exterior, en normativas, te has especializado en estas, en normativas y cumplimientos aduaneros. Y pues bueno, con una enorme experiencia que comenzaremos a compartir en breve. Y por otro lado, Carlos, nos estás acompañando junto con doctor Eduardo García. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Sí, oye, pues de ti también hay mucho que presumir, ¿sí? Porque, bueno, para empezar, hay que presumir que eres comeaños, porque te ves más chico de lo que ya realmente es. Y te delata tu currículum, ¿no? Abogado, ya con más de 10 años de labor profesional, que te has especializado en derecho mercantil, en bienes raíces, en planeación patrimonial, por ende en empresas familiares. A tus cortas primaveras ya tienes un doctorado en Derecho, o sea, te has dedicado a estudiar el tema legal, ¿sí? Y eso es padrísimo, ¿no? Este doctorado lo cursaste por la Libre de Derecho. Antes de ello, cursaste la maestría en Derecho Económico en la Benemérita, aquí en la ciudad de Puebla. Tienes la especialidad en Comercio Exterior por el Instituto de Estudios Bursátiles de allá de Madrid. Tienes especialidad en normativas y prácticas jurídicas aquí por la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, estás vinculado a cámaras empresariales como Coparmex, me parece que Canacintra también por ahí traes un vínculo importante. Y también has publicado, pues obviamente por el doctorado, ¿sí? Que también de ese tema tenemos que hablar porque aquí también tenemos nuestra editorial. De las obras que has publicado, me llamó más la atención tu libro Introducción al Derecho de los Tratados Internacionales por el tema que nos trae aquí. ¿Sí? Lo publicaste ya en el 19, justo antes de la pandemia. Es correcto, sí. Y Lalo, también tienes experiencia docente, lo cual me agrada mucho porque pues nos encontramos entre colegas en el tema de enamorados de la educación para compartir experiencia y conocimiento. Y pues bueno, ahora sí que ustedes díganme, ¿por dónde quieren que empecemos? Pues mira, te agradecemos en primer lugar. Yo le hice la invitación a Carlos para integrarse en este conversatorio porque justamente en el aspecto profesional hacemos mancuerna.
nos conocimos en una empresa que asesoramos juntos aquí en Puebla, la cual se dedica a importar materia prima, la madera de pino, la transforma en un mueble terminado y todo lo exporta a clientes de Estados Unidos. Entonces, por el tema que tú recomendabas sobre logística, comercio exterior, lo que yo me di cuenta como abogado de empresa es que en estos equipos de trabajo uno tiene que sumar esfuerzos, cada uno desde su trinchera. Digamos que el abogado de empresa, desde el punto de vista mercantil, aporta conocimiento en contratos, en cuestión societaria, corporativa, pero lo que me di cuenta y validó el ejercicio de comercio exterior fue que los operadores como Carlos, tanto internos como externos de empresa, son gente especializada desde la licenciatura. A pesar de que se trabajan con puras normas, uno pensaría que las normas y las regulaciones son la cancha natural de los abogados. Me di cuenta que el derecho aduanero y las reglas internacionales de comercio exterior las operan en la práctica gente perito, y no digo que los abogados no puedan trabajar con ellas, pero sí creo que están subespecializados principalmente en cuestión de litigio. Pero la operación, que es algo bien interesante en la actividad recurrente de las empresas y todo lo que tiene que ver con las compras internacionales, con las ventas, lo que está hacia dentro de una empresa son perfiles que pueden ser ingenieros, actuarios u operadores, que me he llevado muchas sorpresas de cómo. Fíjate que yo estudié una maestría en logística internacional. Fui becado por una empresa porque yo quería desarrollar mis habilidades tanto blandas como duras para poder sumar más valor a esta empresa que asesoro desde el punto de vista mercantil, pero que recurrentemente hace operaciones de importación y exportación. Entonces, cuando vi la oportunidad, alcé la mano y amablemente esta empresa me becó y me fui a estudiar la maestría en logística. Era como el bicho raro, porque un abogado estudiando logística internacional como que desde ahí causó ruido. Pero yo me llevé una grata sorpresa de cómo gente que no es abogada sabe más de leyes que uno. Y estuvo muy interesante que mi profesor de Derecho Aduanero fue un ingeniero, y estuvo bien interesante cómo conocía perfectamente todo lo que tiene que ver con la normatividad internacional, y a mí me abrió el panorama. Y como dicen, pensando fuera de la caja, creo que el comercio internacional es un área de oportunidad tanto para abogados como gente de comercio exterior, como para empresarios. Entonces, hoy por hoy, con los tratados que tú mencionas, que tiene México vigentes, es fundamental, y a partir de la pandemia creo que esto se potencializó, y con las nuevas tecnologías, que el emprendedor y el empresario, y sobre todo el estudiante que quiera seguir desarrollándose, o el profesional, conozca cómo funcionan las operaciones de importación y de exportación. Y yo por eso quise invitar a nuestro amigo Carlos, que él es Compliance Manager de su consultoría TIFT de México, quien me consta y a quien recomiendo personalmente por su conocimiento técnico y por la gran capacidad de poder manejar volumen, porque en esta empresa que nos conocemos, me quedó muy claro que él pudo soportar grandes cargas de trabajo y, como dicen los logísticos, just in time. Entonces, Carlos, creo que tiene esa gran ventaja competitiva, y como abogado, si quieres, al final les puedo dar recomendaciones a las empresas o a los empresarios que quieran reforzar su expediente legal para poder iniciar estas actividades. Pero no le quiero restar tiempo a nuestro amigo Carlos, que creo que es el invitado especial para darnos este ABC de procesos de importación. Estupendo, estupendo, Lalo. Qué buena presentación para Carlos. Por favor, Carlos, ilústranos. Buenas noches, ¿ya me escuchan? Ya, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, mira, muchas gracias por todos los comentarios que hace mi colega Eduardo. Como menciona muy puntualmente, el tema del comercio exterior, si tú estudiaste ese tipo de carreras, no te esperas que tengas que aprender muchísimos temas de derecho, ¿no? Entonces, el tema contable y el tema de derecho es muy importante en esta carrera, y va de la mano para poder hacer todas las actividades que desarrollamos ya puestos en las empresas. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema, si logran ver la presentación, de Sí, un proceso de importación.
Ok, Si le quieres dar siguiente. claro. ¿Qué es una importación? La importación es la introducción legal de las mercancías de un país a otro. ¿Por qué decimos la introducción legal? Como podemos saber, pues no solamente introducen a los países materiales o mercancías legales, ¿no? Hay algunas otras que no lo son tanto y las cuales no pueden ser importadas dentro del país porque son mercancías prohibidas. ¿Qué características deben de tener? Deben de ser bienes o servicios, ¿vale? Ok, Deben de ser que productos que influyan en la economía de nuestro país y que no la afecten. ¿Qué quiere decir? La Secretaría de Economía, tanto el gobierno de México, restringe muchos productos porque hace protección a nuestro mercado, ¿sale? Entonces nosotros no podemos importar cualquier producto. El gobierno lo restringe poniéndole aranceles muy altos para proteger nuestro gobierno, nuestro producto interno, que es una maravilla, la verdad. Si no, no podríamos competir nosotros con países como China, por ejemplo. Si podemos cambiar de presentación. Tipos de importación. Eh, en este caso, las importaciones pueden ser definitivas y temporales. ¿A qué nos referimos cuando es definitiva? Definitiva es que es por tiempo indeterminado. Quiere decir que pueden estar dentro del país por tiempo indeterminado. Para las mercancías definitivas se tienen que pagar impuestos al comercio exterior como el impuesto al valor agregado y demás contribuciones y derechos. ¿Vale? Las mercancías temporales, como bien lo dice Eduardo, nosotros en común trabajamos en una empresa con programa IMEX. ¿Qué es un programa IMEX? El programa IMEX es un programa de manufactureras de exportación. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas hacen procesos productivos, importan temporalmente materiales, los transforman por otro producto y posteriormente son exportados. Para estas mercancías temporales, a diferencia de las definitivas, tienen una temporalidad. Lo más normal son 180 días. ok. ¿Sale? Es, por ejemplo, De las autopartes, 100 ¿no? días por... Carlos, te perdí. Para las autopartes tenemos hasta 18 meses. Ajá, Ok, para materias primas, 18 meses. ok. Para contenedores, hasta 2 años. Ah, ¿Sale? ok. Para Ajá, vehículos, porque se puede importar vehículos de forma temporal, no necesariamente para programas CIMEX, para personas físicas que viven, que son residentes en el extranjero o para extranjeros que entran a nuestro territorio nacional por 18 meses. bien. La diferencia cuando eres empresa con programa IMEX quiere decir que tú importas un material, pero no pagas los impuestos al comercio exterior. Ok. Estos impuestos los tienes pendientes de pago. En el momento que tú haces un proceso productivo y lo regresas, Ujú, en ese momento ya no requieres pagar los impuestos. Si ese material se queda dentro del territorio nacional, es cuando tú tienes que pagar esos impuestos al comercio exterior. Para bien. esto existe una certificación que se llama IEPS. Con la certificación IVA IEPS, tú, aunado a no pagar impuesto general de importación, puedes no pagar IVA. Ok. Mm, Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre definitivas y temporales? Las definitivas las puede importar cualquier persona física o moral mediante cumpliendo regulaciones o restricciones arancelarias y pagando los impuestos al comercio exterior, tanto el impuesto al valor agregado. Y en su caso se aplicara IEPS o los demás contribuciones que hubiese. Y en las temporales, pues podemos importar sin pagar los impuestos al comercio exterior. Si tuviéramos certificación IVA y IEPS sin pagar IVA, y podemos hacer un proceso productivo en México y regresarlo al país. ¿Qué nos da como ventaja como empresa tener IMEX?
el flujo de efectivo. En lugar de estar pagando impuestos, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Comprar más materiales. Reinvertir, así es. Sí, es un cargo contable y legal fuerte, pero que vale la pena. Wow, ok. Si Bien, quieres, ponemos la siguiente presentación. claro. ¿Qué documentos acreditamos la legal estancia? En México se puede acreditar diferentes tipos. ¿Qué quiere decir? La legal estancia, la legal tenencia y la legal posesión, Ah, que caray. parece que Ajá. es lo mismo, pero no es. La legal estancia en el país se acredita con un pedimento de importación. Ujú. La legal tenencia puede ser con una factura, por ejemplo. Y la legal posesión, ¿qué quiere decir? Si yo ve, alguien me está auditando, ¿no? Vamos a poner en un ejemplo burdo. Tú vas en un vehículo que no es tuyo, ¿sale? ¿Cómo acreditas la legal estancia del país? En el país, pues con una factura, ¿no? La legal posesión, pues porque yo lo compré, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algún producto o material o activo fijo que no es tuyo, para acreditar la legal posesión se puede hacer en términos legales con un contrato de comodato. Ujú. Entonces, ¿qué documento se puede acreditar de acuerdo al 146 de la ley aduanera? Con pedimento, con Ujú. una factura, con una Ujú. nota de venta por autoridad fiscal. Siguiente presentación. Sí. Ok, entonces, ¿cómo acreditamos la legal estancia, tenencia y posesión? ¿Con un pedimento de importación o con una factura comercial o con un contrato de comodato? Ok. Ok, las importaciones pueden ser de forma directa o indirecta. ¿A qué nos referimos con forma directa? Cuando yo soy el importador, ¿qué quiere decir? Yo, persona física o moral, hago una compra al extranjero y hago la importación con el RFC de mi empresa. Ujú. Cuando una importación es indirecta, cuando la persona que quiere importar dicho producto no tiene la capacidad legal para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una regulación o restricción, que necesita algún padrón de sectores específicos, que requiere algo muy específico para importar, ¿no? O que es una persona física y que legalmente no podría importar un insumo. Ujú. Entonces ahí aparecemos las empresas como nosotros, ¿no? Ok. Nosotros somos una empresa que ayudamos a Ujú. hacer todo ese proceso para Ujú. que lo importemos en tu representación. Pudiera ser para entender el caso, yo como universidad que no me dedico a importar y exportar, en el dado caso requiera un microscopio súper especializado y equipo que le acompañe de laboratorio, a través de empresas como la tuya, es como se nos facilita la adquisición de ese equipo. Es correcto, nosotros somos el que participa como comprador, como importador, como pago de impuestos y al final solamente te la vendo. Ahí está, esto es lo que a Ya. ti te costó. Entonces nosotros hacemos este tipo de procesos. Entonces, hay una gran diferencia entre la directa y la indirecta, tanto fiscalmente como contable. En la directa, si tú pagas, puedes acreditar ese pago Ujú. contablemente. Puedes tenerlo como un gasto. Si tú lo compras y no lo importas, no lo puedes acreditar como un gasto. Ah, Entonces, por eso sí, es importante que cuando vas a hacer una importación de forma directa, tú compres la mercancía directamente desde tus cuentas, tú seas el importador, haya un pedimento de importación para que legalmente puedas acreditar el gasto con los impuestos pagados. Porque de forma indolocas, pero lo importa un tercero,
no es acreditable esos impuestos para ninguno de los dos. Ok, interesante. Si puedo O hacer sea, aquí no, un comentario, no se vale, perdón, Eduardo, ¿sí? si puedo hacer un comentario aquí nada más. Mira, Sí. yo de lo que me di cuenta ya en la práctica, más allá de que dice derecho aduanero, uno pensaría que está muy relacionado con regulación y sí lo es, pero en la práctica, salvo la mejor opinión de Carlos, yo creo que, y lo toqué base incluso con el director general de esta empresa que platicamos, que dónde ubicamos al comercio exterior, y también lo dicen los planes de estudio, está dentro de la cuestión fiscal. Entonces, yo Ujú. creo que es como un espejo entre todo lo fiscal y lo operativo. Y digamos que como abogado de empresa, para los que nos están escuchando y tengan esta formación igual que su servidor, es poder tener esa comunicación horizontal con las distintas gerencias, porque no me dejará mentir Carlos, cuando llegan requerimientos del SAT, pues al abogado le toca la formalidad. Entonces tiene que hacer equipo con estas gerencias para poder contestar esos requerimientos u oficios que llegan. Digamos que el conocimiento técnico lo aporta el experto en comercio y al abogado le toca plasmarlo en la documentación que corresponde y tener para la empresa toda la evidencia que se necesite, porque con el papel justificas tanto el origen como destino. Entonces, yo creo que hoy por hoy con el nearshoring, creo que es un área de oportunidad para muchos y los abogados que no quieran dar como esa transición hacia lo internacional van a quedar obsoletos. Entonces, qué bueno que tu universidad, mi estimado Toño, se va a animar por desarrollar este tipo de planeaciones para las nuevas generaciones. Y sí, porque uno cuando ya ejerce se topa con estos retos que son muy enriquecedores cuando logra hacer estos equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que hoy por hoy las empresas deben buscar estos perfiles como multitask, pero cada uno en su especialización, porque luego sí hay muchos que se aventuran a decir sí puedo hacer todo, y a la hora buena es cuando se están lamentando, ¿no? Entonces sí mejor integrar estos eslabones fuertes que van a favorecer a las empresas, ¿no? Bueno, ya, ese es el paréntesis corto, ¿no? Entonces, saber que el comercio exterior es tanto legal, fiscal y operativo. Y Así perfiles es. como Carlos son los que tienen que conocer esas tres esferas, o si me faltó alguna, Carlos, ahí tú agrégale más pimienta al asunto, pero y el abogado tiene que estar a la expectativa de poder integrar todo eso y plancharlo en un documento, ¿no? Sí, mira, normalmente en una empresa el área de comercio exterior no es tan valorada. Solamente la valoran cuando tienen auditorías. Es donde el tema se pone complicado, ¿no? Es cuando le dan el valor que deberían de tener. La licenciatura de comercio exterior o el área de comercio exterior debe de ir ligada o a logística o a finanzas. Yo, en mi humilde opinión, prefiero que esté ligada al área de finanzas porque manejamos temas contables, temas de dinero, temas de ahorro y debería de estar mucho más controlada por el pago de impuestos, por acreditar impuestos, por todo ese tipo de cosas. Aquí lo que queda evidenciado es las diferentes disciplinas que intervienen para una correcta operación. Y como dices, mi buen Eduardo, si alguien le juega al valiente sin conocer eh, los problemas en los que mete al importador o exportador son tremendos. Y errores de ese nivel le han costado la vida a las empresas. O sea, han quebrado empresas por errores logísticos, errores fiscales, errores obviamente, de calidad, ¿no? Pero te dejamos seguir, Carlos, porque ya nos estamos desviando. No, está súper bien. De hecho, como comentas, los temas fiscales y aduaneros pueden hacer que una empresa deje de ser, deje de ser productiva para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si a una empresa le cancelan su IMEX o su certificación IVA y EPS, deja de ser competitiva. Claro. Realmente ya no va a tener las ventajas para importar mucho más fácil, ni las ventajas de no pagar un impuesto, temas así, ¿no? Entonces es muy importante
que todo este tipo de áreas sea muy valorada. El tema de la logística es muy importante en las empresas porque te hace generar ahorro o gastos, ¿sale? Y esto a la par, a la final genera que la empresa no genere el mismo rendimiento en sus productos, que se salgan de costo y que sea un negocio no redituable. Bueno, algo que tenemos que ver en la logística es la planeación. La planeación para la vida es lo más importante, ¿no? Tanto para la vida como para el comercio exterior. Si tú no planeas, te genera costos extras. ¿Qué es importante? Tú quieres importar, debes estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Claro. Sí o sí, ¿no? Tener opinión de cumplimiento favorable quiere decir que no tengas una mala opinión positiva. Ninguna agente aduanal va a querer trabajar contigo, ninguna empresa si tienes una opinión de cumplimiento negativa o si estás en el 69B, ¿sale? Entonces es importante que cumplas con tus obligaciones fiscales. Antemano, si tú planeas traer un producto que es un producto que requiere un sector específico. ¿Qué quiere decir? Yo voy a importar un textil, necesito tener un padrón sectorial textil activo. Si voy a importar calzado, un padrón de calzado activo. Si voy a importar aceros, un padrón de productos siderúrgicos o siderúrgicos. Si yo no cuento con este tipo de padrones activos, cuando llegue mi material a México, ¿qué va a suceder? Pues no lo voy a poder importar. ¿Sale? Tener un agente aduanal dado de alta, con una carta encomienda, con un encargo conferido, el cual le des la autorización al agente aduanal para que haga tu representación para la importación de los productos. Y a su vez, pues tenemos que tenerla fiel, ¿verdad? Tenemos que tener fiel porque con todo este tipo de características puedes hacer los permisos previos, puedes entrar para generar COBES, para entrar e-documents, todos los documentos que se requieren para hacer una importación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no planeamos, nos va a matar, nos va a matar los costos. Y esto puede ser que un producto no sea redituable. De hecho, he tenido clientes que han tenido 40 días, 60 días contenedores en el mar. ¿Por qué? Porque no solamente la planeación de la logística, sino la planeación monetaria para el pago de impuestos. Si tú no calculas lo que tienes que pagar previamente antes de la importación, puede llegar el barco, el avión, el tren, lo que sea, a territorio nacional y te digan, son 500,000 pesos de impuestos, no los tengo. Al no tenerlos, pues te va a generar almacenajes, que es el primer costo y de los más graves, ¿eh? Yo he tenido empresas que han pagado de demoras $500,000, $700,000. Entonces, deja de ser un negocio para ti si tú no planeas bien las cosas. Y como dicen en las empresas, todo lo quieren para ayer. Entonces, Además, oye, quiero esto, lo quiero para ayer, ¿no? Y entonces luego no planean. Y al no planear, pues te genera costos extras y te puede generar un problema muy fuerte. ya me estoy deprimiendo, Carlos. Por eso es importante tener una muy buena planeación y Claro. hacer todos los documentos requeridos antes de la importación. Sí, de Si hecho, quieres Ajá, dime. la planeación estratégica es un elemento fundamental para la vida de cualquier empresa. Y lo que están aquí evidenciando es que para una operación de importación-exportación, o sea, no solamente es la planeación, no solamente es importante o grave, es fundamental. ¿Sí? Es Entonces, correcto. pues, estos elementos de, porque luego nos da flojera la planeación, o vamos, queremos llenar requisitos o expedientes con información de relleno realmente sin pensarla, sin matizarla, y pues podemos ocasionar problemas muy graves.
No, y sabes que cuando tú eres dueño de empresa, todo se puede hacer. Entonces, no, tú tráelo, luego lo vemos. No, tú hazlo, luego vemos. No, sí se puede. No, sí lo tenemos. No. Sí, es Y, cierto, es un y vicio que eso, tenemos sí, que y se nos eso, rompe. ¿sabes qué? Muchas veces el personal de comercio te dice, bueno, pues lo traigo, ¿no? Y cuando Claro. llega, el No problemota, ¿no? suelta. Ujú. Y ahí es cuando le empiezan a dar valor a ciertas áreas, ¿no? Como el área de logística. Muy bien, Si muy quieres la bien. siguiente, Sí, sí, claro. ¿qué documentos debemos de presentar ante la aduana? Sin estos documentos, el 36 de la ley aduanera y 36A nos señala específicamente qué documentos debemos de presentar para realizar el despacho de importación. Primer requisito, una factura comercial. En caso de Expo, un CFDI. En caso de Impo, un documento equivalente a nuestro país de un CFDI. Ok. El conocimiento de embarque, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, el Bill of Lading, la guía aérea, cualquier tipo de documento donde señale el tipo de transporte y la mercancía transportada con pesos y dimensiones. Las que hagan el cumplimiento de las regulaciones y o restricciones no arancelarias. ¿Qué quiere decir? Todos los documentos que acrediten que tú cumples con las regulaciones que requiere ese producto para ser introducido a territorio nacional. El certificado peso-volumen, que quiere decir el documento donde se acredita que el material que tienes tiene esas pesos y dimensiones. Y el documento que acredite el origen. Tú, como señalaste al principio de la charla, México tiene muchos tratados internacionales con países y acuerdos. Si nosotros no presentamos un documento como un certificado de origen, puede ser que tengamos que pagar impuestos generales de importación y derecho de trámite aduanero. Por ejemplo, si yo importo un material que tiene certificado de origen de Estados Unidos o de Colombia, yo no pago el derecho de trámite aduanero, que es el derecho por usar las instalaciones de la aduana, ni Ujú. los impuestos generales de importación. ¿Sale? Si yo tengo un certificado de origen Telecue de la Unión Europea, sí pago una cuota fija de derecho de trámite aduanero, pero tampoco pago el impuesto general de importación. Si yo no planeo eso, el producto se puede generar más costos a la importación. Por eso es importante que siempre que vamos a comprar algo, verifiquemos que tengamos un documento que acredite el origen. Y es curioso, cualquier mortal no experto, pudiéramos pensar que el documento que acreditara el origen es la factura. Y no. No, en la factura tú puedes señalar que el origen de un producto, ¿sale? Pero Más no necesariamente. la forma de acreditar que realmente ese producto es de cierto origen es con un documento como un tratado, un certificado de origen. Certificado, claro, claro. Sí. Sí. Ujú. Qué, qué fuerte. Oye, Es que todo el mira, mundo, sí, todo mira, el mundo la ciencia. No, no sé, Eduardo, ¿por qué quieres ser notario? ¿Por qué no mejor ser agente aduanal? creo que las dos son interesantes, pero mira, ahorita que tocas el tema de fedatarios, eh, como recurso aliado para las empresas IMEX o que realizan operaciones de comercio exterior, yo veo muy indicado a los corredores públicos. Los corredores públicos son fedatarios en materia mercantil y cuando son Ajá. empresas con el programa IMEX, como menciona Carlos, por ejemplo, hay algunos servicios o que deben ser brindados forzosamente por fedatarios en el padrón IMEX, es decir, corredores públicos en ese padrón. Entonces, para los que tengan empresas o colaboren o sean dueños, creo que tener a un corredor de cabecera, pero en el padrón IMEX es un cinta negra en cuestión mercantil que los puede apoyar en distintos trámites, ¿no? Porque yo creo que, yo como entiendo el comercio exterior,
como un ejemplo del deber ser, porque aquí es bien, debemos tener al pie de la letra todo lo que marca el librito, porque aquí al jugar en cancha internacional nos debemos acoger a toda esa regulación internacional, más allá de que aquí en México de forma nacional o como dicen en el derecho ordinario, existen muchas prácticas relacionadas con corrupción. En la cuestión internacional sí es el deber ser, nos debemos acoger a estas regulaciones y sí las empresas que se dedican a este tipo de operaciones internacionales tienen que subir sus estándares y poder operar de esa debida forma, ¿no? Esa debida forma. Porque muchas empresas, al ser maquiladoras, forman parte de los distintos eslabones. Pensemos en la industria automotriz, está la armadora, pero hay como empresas que pueden ser dentro de esa cadena de suministros proveedores de algunas partes, pensemos de un coche, ¿no? Tal vez aportan los cinturones de seguridad o forros para los asientos, pero al tú formar parte de esa cadena de suministro tienes que cumplir, esa es otra palabra muy importante, el cumplimiento de todos esos proveedores que integran esos eslabones de esa empresa matriz. Entonces es ahí donde entra la labor. Yo hablo sobre todo con la cachucha de abogado, ¿no? De tener bien documentado e integrado los expedientes, tanto propios como de esos eslabones alrededor como proveedores. Entonces sí es importante documentar todo, tenerlo bien guardado. Le repito, esto toca mucho lo fiscal, entonces yo creo que sí es labor. Yo creo que otra área de oportunidad es llevar un buen control de inventarios, no tanto de materia prima y eso, sino como operador, como gente de oficina, tener un buen control de tu documentación, porque al manejar tanto volumen, sí debes tener bien identificado, además de todos los papeles clave que menciona Carlos, también toda la vida corporativa de la empresa, que te va a sacar de muchos apuros. Ya yo le paro el micrófono porque soy como de esos que va al karaoke y no deja de cantar, entonces aquí para que aquí nos dé tiempo No, pues ¿qué creen? tus Mi Carlos, diapositivas. mi buen Eduardo y mi buen Carlos, ya se nos Sí, fue el tiempo volando, qué barbaridad. ya me Eh, lo comí. no, les Pero quiero dijimos lo invitar, importante. Sí. sí, no, pero les quiero invitar porque falta, bueno, digo, faltaría un mundo que tratar. Sin embargo, para este momento de un paneo introductorio, todavía falta más información que compartir, que nos compartan. Les invito a que pudiéramos continuar, no sé cómo anduvieran el próximo lunes, misma hora, que pudiéramos repetir este ejercicio. Sí, nos podemos ¿Pueden? organizar. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí, ojalá que sí, para que continuemos, porque está interesantísimo y súper antojable el tema para involucrarnos, sobre todo que México se está convirtiendo hoy día en un centro internacional de la producción. Como comentaste, nearshoring, como comentamos, nuestra geoubicación en el planeta es privilegiada. Ya somos un aliado comercial muy importante de China, ya no nada más comercial, sino también un aliado productivo. Y apenas estuve viendo algunas noticias que de igual manera va a despuntar en los próximos años la inversión japonesa Uh-huh. en procesos productivos. Entonces, va a haber mucha necesidad de importar, como nos dijiste, Carlos, de manera definitiva, de manera temporal, como maquila, en fin. Es un tema fundamental el comercio internacional para el buen futuro empresarial y laboral de nuestro país. Entonces, pues, no sé, algún mensaje de cierre, Carlos, por favor. Pues mira, bueno, principalmente pues agradecer, ¿no? La invitación por haber estado contigo en este tema, en esta charla muy interesante y pues hacerles ver a la mayor parte de las personas que quieren estudiar comercio internacional, que quieren estudiar logística, alguna especialidad, que es muy importante que nosotros debemos de enfocarnos no únicamente en un área específica, ¿no? Que debemos de saber que en el futuro y en la vida laboral y en la experiencia ya en las empresas
necesitas no únicamente saber de comercio, sino de estar ligado con las áreas contables, con las áreas legales, y que todos los departamentos tienen que hacer sinergia para un bien común, ¿no? Porque pues nadie es todólogo en esta vida, entonces para eso es muy importante que las nuevas generaciones estén muy bien preparadas para este tipo de cosas que pueden generarse dentro de las empresas. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Eduardo, un mensaje final para hoy. Sí, claro, mira, a mí me gusta ocupar frases, si hay una muy que ocupo mucho en presentaciones y creo que queda como anillo al dedo. Salirnos de esa zona de confort, y lo dice Elon Musk, te pagan en proporción directa a los problemas que resuelves. Yo creo que el Correcto. profesional hoy por hoy tiene que salirse de esa zona de confort, tratar de ir más allá, y estoy seguro que va a ser un enriquecimiento tanto personal como profesional, y que seguramente les va a traer grandes beneficios tanto al operador, que es uno mismo, como a sus clientes o las empresas que asesoran. Y darte igualmente, como dice Carlos, las gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que sabemos, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo y Carlos. Miren, la verdad es que no hay mejor guía, no hay mejor asesor que el que realmente conoce los hechos por la vivencia, por la experiencia misma. Eh, yo creo que el peor de los errores en las especializaciones es tener como instructores a personas que únicamente te transmiten la letra de un manual, la letra de un guión, de un programa educativo, cuando lo que se transmite en el programa académico son experiencias vividas, casos reales, es cuando en verdad podemos asimilar la información y podemos entender la importancia de la ciencia de la logística y del comercio. Y de esta experiencia, tú, Carlos, y tú, Eduardo, pues la verdad es que afortunadamente le pueden dar bastantes vueltas a mucha gente. Así que, pues, encantado de la vida de que pronto continuemos y sigamos compartiendo este conocimiento suyo. Muchas gracias y feliz noche. Un abrazo. Igualmente, Gracias. muchas gracias, saludos, buenas noches. Buenas noches. Bye. Adiós, adiós.